Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Le habla el doctor Guillermo Bervins. Para quienes no me conocen, bueno, bienvenidos. Sé que por aquí hay muchos que ya me conocen, que nos hemos encontrado en otras oportunidades. Y bien, en el webinar de hoy voy a omitir un poco la presentación. Vamos a ir directo al punto. El webinar de hoy es un encuentro corto donde vamos a hablar del uso de oncofármacos en el marco de la biología oncológica. Sé que aquí hay personas de diferentes niveles, sé que ya hay personas graduadas, de hecho sé que hay estudiantes que están por iniciar en la universidad, sé que hay estudiantes de varios niveles, entonces vamos a explicar todo desde cero, ¿sí? Desde lo más eh, inicial para que todos puedan entender. Bien, entonces, bueno, bienvenidos a todos. Inicialmente lo de lo que voy a hablarles es que les voy a explicar un poquito en qué consiste el cáncer en sí para poder llegar al tratamiento. En este caso vamos a hablar de un solo oncofármaco. Ahora, sabemos nosotros que el ADN, como este, para los quienes lo han visto ya, es una doble hélice alfa, así se llama esta estructura, una doble hélice alfa. Y para quienes están iniciando, seguramente ya lo han visto, así sea por televisión, por algún dibujo, eh, etcétera, pero hablamos de una doble hélice alfa donde se combinan nucleótidos. Para los que estuvimos hace poco conversando, les había explicado que el ADN es un polímero y que para polímero deberían imaginarse una especie de tren que está constituido por monómeros que son los vagones, es decir, es una macromolécula, es una molécula grande. Bien, ahora, el ADN, como todas las moléculas, y de hecho todos los elementos químicos y todos nosotros estamos sometidos al ambiente, por lo tanto puede ser dañado. Fíjense, estos son los monómeros que se van uniendo para formar el polímero y en la constitución del ADN, aquí por ejemplo, puede ser que esto sea adenina y que esto sea uracilo, por ejemplo. No, en el ADN sería timina. Bueno, adenina, timina y se unen y fíjense, queda pues este grupo que para los que lo conocen, es un grupo fosfato que se encuentra entre dos nucleótidos. Bien, esta es la formación de un enlace que en el ADN se llama enlace fosfodiéster, así se llama. Bien, ahora nosotros tenemos ese ADN, ¿cierto? Con todas sus bases nitrogenadas, nosotros tenemos unos 21.000 genes en un ADN dentro de nuestras células, que si lo desenrollo todo, mediría 2 metros de longitud. Ahora, esos 2 metros de longitud están introducidos en el núcleo celular, es decir, es muy pequeño y está muy, muy empaquetado. Ahora, ese ADN es sometido a daños, definitivamente. Es decir, nosotros en el transcurso del día y todos los seres vivos en el transcurso de nuestra vida, sometemos a nuestro ADN a daño. De hecho, se puede dañar de forma espontánea, como que también se puede dañar quizá por algún químico que depende del contacto que nosotros tengamos con el medio ambiente también. Aquí hay varios tipos de daños, no voy a hablar de todos ellos, pero hay unos particulares de los que podemos hacer referencia, como por ejemplo la reacción a luz ultravioleta. La luz ultravioleta, que es la luz del sol, es decir, un componente de la luz del sol, puede dañar el ADN y en consecuencia formar algo llamado dímeros de pirimidina. ¿Bien? Y también, por ejemplo, aquí están otras reacciones, pero la reacción con un carcinógeno o con alguna molécula específica, con cualquier molécula. En especial aquí mencionan la reacción con un carcinógeno. El punto es que el ADN se puede dañar. Y como sabemos, el ADN es nuestra información genética. Al dañarse el ADN, pues dañamos nuestra información genética. Y algo interesante aquí, vamos a hablar, y al final les voy a hablar cómo se relaciona esto incluso con las teorías del envejecimiento y algunas teorías de cómo prolongar la vida. Pero miren, entonces, así como tenemos, digamos, daños del ADN, nosotros no podríamos vivir si no tenemos mecanismos para reparar esos daños. Porque imagínense, todos nosotros provenimos de una única célula y al final tenemos unos 37.000 millones de células que constituyen en promedio un cuerpo humano. Es decir, son muchísimas células. Y esas células se dividen muchísimas veces. Tienen que sintetizar ADN muchas veces. Cada vez que se genera una célula, tiene que sintetizarse ADN. Hay células que, por supuesto, están con nosotros desde el principio. Bien, ahora, desde que somos fetos están con nosotros. Ahora, están sometidas a daño durante mucho tiempo, se dañan y necesitamos un mecanismo de reparación.
Hay múltiples mecanismos de reparación. Hay varios, como reparación por escisión de bases, donde se saca el nucleótido malo y se pone uno nuevo. Reparación por escisión de nucleótidos, donde se saca un grupo de nucleótidos dentro de ellos va a estar el malo y se coloca uno nuevo. Otro que se llama recombinación, reparación por recombinación homóloga, que es que yo me miro del otro cromosoma, el que está bueno, y lo copio. Bueno, el punto es que, fíjense, en este caso, una de las cosas que se vigila en el ADN es cuando hay roturas, bien sea roturas de hebra simple o roturas de hebra doble. ¿Ok? Como sea, se vigila que el ADN esté indemne. Y hay mecanismos que se disparan cuando hay roturas de hebras. ¿Por qué les hablo de esto? Porque viene el caso. Por eso les estoy hablando de esto. Entonces, fíjense, últimamente se está hablando de esto, enfoque molecular para el tratamiento del cáncer. Es decir, el tratamiento del cáncer en general, y sobre todo al principio, se fundamentó en esto, daño al ADN. Y es como una batalla. Vamos a ver quién puede más, si el cáncer o yo. ¿Ok? Entonces, supongamos que, imagínense una ciudad, un campo, una ciudad, no, un campo, ¿verdad? Donde se está librando una batalla. ¿Ok? Y hay un grupo que es mi ejército, que son mis células buenas. Pero dentro de ese ejército hay también un grupo, un ejército pequeño, que son representan a las células malas. Y esta terapia de dañar el ADN, como por ejemplo la radioterapia, muchas quimioterapias, es algo así como a bombardearlos a todos, ¿sí? Como enviar una lluvia de meteoritos para todos. ¿Qué va a hacer eso? Eso va a matar, pues a quien le caiga el meteorito lo mata. Evidentemente, lo mejor es dirigir esa radioterapia, esa quimioterapia a un punto específico, porque en el campo de batalla en donde estamos, están tanto buenos como malos. Entonces, al final es como vamos a ver quién aguanta más, ¿sí? ¿Quién sobrevive? Entonces, si envío una lluvia de meteoritos en un campo de batalla, van a morir buenos y malos. ¿Ok? Entonces, cuando yo daño el ADN, por ejemplo, con radioterapia o quimioterapia, daño tanto células buenas como células malas. Y eso es un problema, ¿verdad? Porque si se mueren las malas, está bien, que son, por ejemplo, las células cancerígenas, pero también se van a morir células buenas de mi cuerpo. Y eso es lo que arroja los efectos secundarios que seguramente ya conocen, la caída del cabello, la persona se debilita, su sistema inmunológico se debilita, está propenso a enfermedades. Y de hecho muchas personas mueren más por el efecto secundario. Pero bueno, se libró la batalla, ¿verdad? Ahora, em, ¿por qué esto? Enfoque molecular. Porque en este caso yo lo que hago es estudiar al cáncer, ver cuál es la falla que tiene, porque definitivamente el cáncer, a fin de cuentas, son mutaciones en genes que están funcionando mal. Y esas mutaciones comienzan a acumularse a través de la vida. Sí, de hecho, se habla de que el cáncer es una enfermedad multietapa. Una sola mutación no es suficiente, tienen que haber varias mutaciones. Sí, entonces yo veo primero qué es lo que está dañado o qué es lo que suele estar dañado en ese tipo de cáncer. Y entonces disparo, colocó un tratamiento dirigido hacia esa mutación. Entonces, claro, es más específico porque si va dirigido a esa mutación, suele dañar más a las células malas que a las células buenas. ¿Ok? Y entonces tiene menos efectos secundarios. Por supuesto, yo necesito hablarles de esto porque esto es muy importante. Y es que lo más importante es la prevención y la detección precoz. Y aquí hay un gráfico donde podemos ver la supervivencia dependiendo del estadio en el cual se consiga la enfermedad. Fíjense, en este caso, para el carcinoma de colon, cuya primera etapa es simplemente un pólipo, miren, cuando se descubre como pólipo, el nivel de supervivencia está cercano al 100%. Cuando se descubre ya como un cáncer localizado, miren cómo disminuye. Cuando se descubre como un cáncer propagado regionalmente, casi la supervivencia llega, bueno, cerca al 60%, o sea, hay 40% de las personas que terminan falleciendo. Y cuando se descubre un cáncer metastásico, fíjense que el porcentaje es mínimo. El porcentaje de supervivencia está por debajo del 10%. Está claro que una de las cosas más importantes en cuanto al cáncer es detectarlo precozmente. Y para eso la persona tiene que poder acudir al médico apenas tenga síntomas, ¿sí? Apenas
comienza a expresarse el cáncer para yo poder ver qué es lo que está sucediendo y atacarlo así, precoz, detectarlo primero y atacarlo precozmente. Entonces no podemos hablar del tratamiento del cáncer si no hablamos de esto, la prevención y la detección precoz. Aquí hay algunos ejemplos, no vamos a hablar de todos estos, sino de uno de tratamiento selectivo que van a atacar un oncogen. Un oncogen es un gen que termina produciendo cáncer. Onco, por supuesto, quiere decir cáncer. Y aquí vemos diferentes oncogenes y algunos fármacos que van dirigidos a esos oncogenes. Hoy vamos a hablar de uno específico que se llama olaparib o también, bueno, comercializado con el nombre de Limparsa. Este olaparib, fíjense que está clasificado como este es su mecanismo de acción, un inhibidor de la enzima poliADP ribosa polimerasa. Suena un poco extraño, ahorita les voy a explicar en qué consiste. O simplemente PARP, que es más fácil por sus iniciales, poliADP ribosa polimerasa. Bien, un inhibidor de la PARP. Ahorita les explico qué hace la PARP. Ahora, fíjense que se utiliza en ciertos tipos de cánceres, especialmente los que tienen mutaciones en estos genes, que puede ser que en algún momento los hayan escuchado, el BRCA1 y BRCA2, cuyas iniciales vienen de cáncer de mama 1 y cáncer de mama 2, por las iniciales en inglés. Se utiliza en cáncer de ovario, cáncer de trompa de falopio, cáncer de mama, pero especialmente los que tienen estos genes mutados. Ahora vamos a averiguar por qué. Primero, que vamos a ver. Una de las cosas es que el BRCA1 y BRCA2 son genes que se requieren para la reparación del ADN. Ah, ya vemos la conexión entonces. Ok, especialmente en la reparación por recombinación homóloga. Aquí más o menos tenemos un gráfico, aunque la recombinación homóloga es bastante complicada, no es objetivo hoy explicarla, pero fundamentalmente tiene que ver con lo siguiente. Si yo tengo un gen dañado, que puede ser que haya perdido un fragmento del ADN y tengo algo dañado, yo también tengo una copia buena. Recordemos que nosotros tenemos, de todos nuestros cromosomas, tenemos dos copias, dos cromosomas número uno, dos número dos, dos número tres, uno materno y otro paterno. Así que lo que hace esto es buscar el homólogo, ¿ok? El gen homólogo. Ese gen homólogo, o sea, el que es el mismo, bueno, por todo un proceso donde se inducen cortes, hay un cruce entre ellos, ¿ok? Ocurre entonces, fíjense, un intercambio de material. Recuerden que también estos cromosomas pasan por una fase de duplicación y esa fase de duplicación genera dos cromátidas. Eso ya es un poquito, va un poco más allá, luego tendremos la oportunidad de hablar de eso. Pero el punto es que tenemos copias de esos genes y esas copias se utilizan para reparar al gen dañado. Dentro de todo este proceso participan un montón de proteínas, pero especialmente participan dos proteínas que son la BRCA1 y BRCA2. Ellas son proteínas, o sea, son, digamos, como trabajadores, como actores dentro de este proceso. ¿Y de dónde vienen esas proteínas? De los genes que se llaman, tienen el mismo nombre, el gen BRCA1 y BRCA2. Cuando ese gen está dañado, no produce esta proteína. Al no producir esta proteína, esta reparación por recombinación no puede darse. Ok, muy bien. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Muy bien, ok. Porque en este caso, esta enzima va a inhibir uno de los mecanismos de reparación y el otro mecanismo de reparación está disponible, ¿ok? Está disponible, es decir, no existe solamente un mecanismo de reparación. Ok, ¿y qué con eso? Bien, en las células cancerígenas que tienen este mecanismo de reparación dañado porque está mutado, podemos inhibir entonces los otros mecanismos de reparación por medio del oraparib y de esa manera inhibimos totalmente los mecanismos de reparación. ¿Y qué pasa si inhibimos los mecanismos de reparación? Que si la persona, por ejemplo, está recibiendo radioterapia, entonces estas células, que son las células cancerígenas, que ya de por sí tienen estos genes mutados, van a morir más fácilmente. Así que el olaparib funciona como un tratamiento coadyuvante al tratamiento principal. O sea, es un tratamiento de respaldo al tratamiento principal. Les voy a explicar lo del olaparib. Fíjense, la PARP le habíamos llamado poliADP ribosa polimerasa. Esta es la enzima. ¿Bien? Y esta cosita que está aquí es el olaparib, que se une a ese lugar e inhibe la enzima.
¿Ok? Esta es una enzima que también es una proteína. ¿Ok? ¿Y qué hace esa enzima? Esa enzima lo que hace es detectar daño en el ADN. Cuando detecta el daño, coloca un montón de polímeros, aquí los tenemos, estos, de ribosa. De hecho, esta ribosa, fíjense, en este caso, tiene estos dos núcleos, estos dos fosfatos de aquí. ¿Recuerdan cuando hablamos al principio de que el ADN tenía nucleótido, un fosfato, un nucleótido, un fosfato? Primero, esta es adenina, es ribosa y aparte tiene dos fosfatos y crea un polímero de esto, crea, es decir, une muchos de ellos en donde se encuentra el error. De manera que imagínense que de aquí hacia arriba hay un polímero de esto, es decir, un montón de estas unidades. Por ejemplo, podríamos tener 50 unidades de esta, 30 unidades de esta, que funcionan como una marca que está gritando, aquí está el daño, vengan aquí, reparen. ¿Ok? Lo que hace la PARP es señalizar el daño, es marcarlo. Aquí debe haber una reparación. Este doble fosfato que está aquí, bueno, está allí por todo un proceso, se utiliza una coenzima que se llama NAT y esto deja estos dos fosfatos que están aquí. Al dejar estos dos fosfatos hacen como una especie de doblez, como un bulto, que permite que las proteínas de reparación identifiquen esto se llama pirofosfato, cuando hay dos, identifiquen el pirofosfato y vengan a reparar esto. ¿Ok? Eso hace entonces que los mecanismos de reparación puedan activarse y venir a reparar el error. ¿Ok? Ahora, si yo tengo entonces una célula que es una célula cancerígena, ¿bien? Que está recibiendo daño, por ejemplo, por radiación, radioterapia. Vimos que, por ejemplo, la luz ultravioleta es daño por radiación, daña el ADN, por ejemplo, creando dímeros de pirimidina, pero en general la quimioterapia y la radioterapia daña el ADN para tratar de que la célula muera. Muchas de esas células se recuperan por estos mecanismos de reparación, ¿ok? Pero si yo administro PARP, les voy a agradecer si pueden silenciar sus micrófonos para que no interrumpan la clase. Muchas gracias. Si yo doy olaparib para inhibir PARP, entonces inhibo el otro mecanismo de reparación y por lo tanto ahora la célula no va a poder repararse. En consecuencia, las células cancerígenas van a morir más fácilmente. Claro, no actúa solo, ¿sí? Debe actuar junto con una terapia que esté matando las células cancerígenas. Y de hecho, aumenta la tasa de supervivencia en un 60%. Así que entre un 40 y un 60%, dependiendo de los estudios. Así que, y por supuesto, perdón, dependiendo de la fase en la cual se consiga el cáncer, ¿ok? Así que, bueno, es una terapia coadyuvante y ya entendemos por qué. Bien, ese era el objetivo de hoy. Ahora, tenemos el olaparib y al final vamos a hablar algo bien interesante en relación a la supervivencia, en relación a la esperanza de vida. El olaparib, fíjense, también está siendo estudiado para utilizarlo en caso de SB, enfermedad cerebrovascular o neurotrauma, shock circulatorio, infarto agudo de miocardio. ¿Qué de común tienen todos estos? Que las células mueren. El problema es que las células mueren. Aquí tenemos, por ejemplo, dos células y fíjense cómo esta de al lado le está sucediendo algo, hizo apoptosis y murió. ¿Ok? Apoptosis es cuando la célula, digamos, se mata a ella misma. Y lo hace cuando está sucediendo algo muy malo con ella. Bueno, por ejemplo, en el infarto agudo de miocardio no le llega oxígeno a las células del corazón, por lo tanto comienzan a morir. Ahora, ¿qué pasa si yo, de hecho, PARP, la enzima PARP, está relacionada con toda esta programación que induce la muerte? Por ejemplo, la muerte de las células. Por ejemplo, si PARP señaliza demasiado que hay muchos daños del ADN, una de las cosas que sucede es que induce la apoptosis. ¿Ok? Así que si yo inhibo PARP en estos mecanismos no estamos hablando ya del cáncer, sino mecanismos donde hay apoptosis, una de las cosas, ok, me había parecido algo que alguien quiere grabar, se debe haber equivocado de botón. Una de las cosas que induce PAR cuando polimeriza demasiado y cuando señaliza demasiados daños es que, digamos, es como el principio de decirle a la célula, ok, tienes mucho daño, anda a morir. Es decir, la célula se automata, ¿sí? Se suicida. En la célula se llama apoptosis.
y es un mecanismo normal, es un mecanismo, digamos, salvador, porque una célula que tenga muchos errores, para que esos errores no se acumulen y no terminen generando, por ejemplo, cáncer, un mecanismo normal es que la célula se muera y las otras que están buenas vivan. ¿Ok? Mecanismo de apoptosis. Bueno, si yo inhibo PARP en estos casos, donde el problema es que las células se están matando ellas mismas, yo inhibo precisamente la apoptosis. Por ejemplo, en el caso de infarto agudo de miocardio, lo que hago es aumentar la supervivencia de las células que están muriendo por hipoxia en este caso. Hipoxia quiere decir que no le llega suficiente sangre. Igual es en el SB, en el aerotrauma, en el shock circulatorio. Yo puedo inhibir la apoptosis en esos casos y de esta manera, digamos, aumentar la supervivencia de estas células. Parece contradictorio, pero es que depende del plano del que estemos hablando. Así que esto es un, digamos, un uso secundario. Por otro lado, aquí hay algo interesante. Resulta que tomaron a tres especies diferentes, pasando por ratones, elefantes, jirafas y nosotros también, ¿verdad? Y determinaron la actividad de PARP, cuánta de la enzima, ¿ok? PARP, entonces, recuerden que debemos entender que la actividad de PARP, si tiene más actividad hay más reparación, si tiene menos actividad hay menos reparación del ADN, ¿ok? Y entonces pudimos darnos cuenta cómo a mayor actividad de PARP, eso estaba vinculado con especies que vivían más tiempo. Por ejemplo, los humanos tienen una alta actividad de PARP, pero por ejemplo, un ratón que puede morir, que puede vivir 2 años y luego muere, tiene una baja actividad de PARP. Ok. Y así entonces vimos cómo se organizaba en un gráfico digamos, las especies que vivían poco tenían baja actividad de PARP. Las especies que vivían mucho tenían una alta actividad en PARP. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que si tenemos mecanismos de reparación indemnes, o sea, entre más activo esté el mecanismo de reparación, la persona o la especie vive más. No solamente eso, sino que se comparó la actividad de PARP en humanos, solamente en humanos, y se compararon comunidades que vivían poco, o sea, tenían una esperanza de vida de unos 70 años, con comunidades que vivían más y tenían una esperanza de vida promedio de 80, de 90 años, por ejemplo. Y se vio cómo estas comunidades que vivían más tenían una mayor actividad de PARP y viceversa, las que vivían menos tenían menos actividad. Ok, entonces primero, una de las cosas a la que está apuntando la ciencia ahorita es cómo puedo hacer yo para aumentar la actividad de PARP y si esto realmente va a aumentar la esperanza de vida. Es decir, ¿será que puedo aumentar la expectativa? Si una persona en vez de vivir 90 años ahora va a poder vivir 110 porque tengo esta enzima más activa, precisamente hacia allá van las investigaciones. Por otro lado, nos dice algo importante. Básicamente, la cantidad de tiempo que vive una persona depende del daño de su ADN, porque PARP lo que hace es repararlo, es decir, evita que el daño se acumule. Si tiene menos daño el ADN, vive más. Y si deja que más daño se cuele, si deja que más daño el ADN esté, vive menos. Eso nos hace reflexionar un poco en cuanto al estilo de vida que llevamos, porque pensaríamos entonces, ok, todo lo que daña el ADN daña mi esperanza de vida, corta mi vida. Pues las investigaciones de PARP dicen que sí, que entre más se dañe tu ADN, menos vas a vivir. ¿Y qué daña tu ADN? Bueno, hay muchísimas cosas, como la exposición prolongada al sol, como la exposición a químicos, a alimentos procesados, algunos en particulares, el cigarrillo, el alcohol en exceso, todas estas cosas aumentan el daño al ADN, aumentan el estrés celular, de hecho también muy relacionado con las emociones. Las emociones, luego hay un webinar sobre psiconeuroinmunología y un taller que vamos a hacer dentro de 15 días sobre psiconeuroinmunología, donde hablamos de la conexión entre el estrés y la eficiencia del sistema inmunológico. Pero vemos cómo todo esto se relaciona de alguna manera. Bien, entonces de allí la reflexión, ok, entonces de alguna manera necesitas pensar en cuál es tu estilo de vida y si tu estilo de vida apunta a un daño molecular del ADN, es probable que entonces tengas que modificarlo para aumentar tu esperanza de vida, sin necesidad de temerle a la muerte. No se trata de que quiero vivir más porque sí, se trata de simplemente de que nuestro cuerpo es el templo de la vida y como tal debemos ser agradecidos y cuidar. Bien, bien, nosotros somos Cursos Abimet, que estamos organizando este webinar
nos consiguen en las redes sociales, ya deberían saber, como @cursosdevimed.lat.be. Yo estoy como @doctor Berbins. Y bueno, justamente para estos días, los próximos días, estamos nosotros impulsando preparación preuniversitaria en el área de premedicina. Mañana, de hecho, arranca un curso de química general dirigido específicamente a estudiantes que van a iniciar en las ciencias de la salud. Entonces, bien, les invitamos, si están interesados, contáctanos por las vías mediante mediante la cual se enteraron de este webinar. Por esa misma vía pueden preguntar y con gusto les brindaremos toda la información para que finalmente se vayan con herramientas en su inicio universitario y puedan enfrentarse mucho mejor a, a estas primeras materias que van introduciéndolos en el campo médico. Ha sido un gusto, un abrazo y nos seguimos encontrando. Chao, chao.